Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. Quienes habla Marcelo Tisplá, les da la bienvenida. Hoy continuaremos desarrollando los temas correspondientes a hidrostática. Antes que nada les pido que registren su nombre y apellido completo en el chat todos, de modo que quede un registro fehaciente de sus presencias y horario de ingreso también. Así que por favor, sumen su nombre y apellido completo, así queda mi registro por si lo requiere la preceptora. Dicho esto, arrancamos e iniciamos con nuestra clase de hoy, haciendo un breve repaso de los conceptos vistos hasta el momento de hidrostática, un momento en el que, bajo la charla que estuvimos desplegando, vimos primero lo que estudiaba la hidrostática, que era el estudio de los líquidos quietos, fundamentalmente, charlamos sobre el concepto de presión, luego diferenciamos el comportamiento de sólidos y líquidos respecto de la aplicación de fuerzas y por eso requerimos la utilización de este nuevo concepto inherente que está presente en la naturaleza, que es el concepto de presión, y también luego la primera derivación, producto de esta elucubración, de esta inferencia en el tema presión, que es el principio de Pascal. Y luego lo que hicimos fue, bueno, repasemos, el principio de Pascal dice que si nosotros ejercemos una presión sobre un cierto líquido confinado en un contenedor, este mismo líquido ejercerá una presión igual en todas las direcciones y sentidos en base a la que nosotros podríamos ejercer sobre el mismo, por ejemplo, mediante un émbolo. De allí surgen las primeras aplicaciones de este principio, este concepto. Después lo que hicimos fue trabajar en el desarrollo de los primeros 6 problemas de la guía de actividades, así que prácticamente cocinamos la guía en esta guía que es la próxima entrega. Y hoy nos metemos en la utilización del principio de Pascal, prensa hidráulica, con el problema número 7. Pero bueno, veamos un poco de qué se trata esta herramienta conceptual que uno de los grandes problemas que estoy teniendo últimamente con SMAT es que no estoy pudiendo copiar y pegar directamente desde el Office 365. Cuando hago el control C, control V de copiar y pegar, es increíble, pero no lo puedo hacer desde este recurso. Así que bueno, ahí pivoteé y bueno, vamos a ir compartiendo pantalla como para ponernos en clima. Ahí está, ahí iniciamos nuestro proceso de compartir pantalla y ahí lo que tendríamos sería nuestro mecanismo, valiéndonos de este principio de Pascal, en el cual decíamos que las presiones eran las mismas. Claro, si nosotros ejercemos una presión, en este caso en nuestro pistón, imaginemos la situación en la que estamos realizando nuestra presión por aquí. Vamos a ver, tengo que traer mi herramienta de dibujo bien a mano para que me resulte más cómodo. Entonces, imagínense esta fuerza 1 que ejerce la presión sobre el pistón. ¿Qué ocurre? Ese pistón va a tener una tendencia a desplazarse hacia abajo, de modo tal que lo hará una cierta posición. Y eso generará una presión que va a ser directamente proporcional. La presión que será ejercida va a ser igual a la fuerza 1 dividido la superficie 1. Ahora bien, en cada una de las paredes, hacia abajo, hacia los costados, el fluido, acuérdense que es incompresible, ejercerá presión iguales.
Por lo que en esta posición, y acá vamos a cambiar el color para ponerle intensidad también, ejercerá una fuerza hacia arriba producto de esa presión. Y esa fuerza 2, que aparecería ahí, no la conocemos y que requerimos saberla, ¿cuánto valdrá? Esa fuerza 2 tendrá la misma relación que la definición de presiones. Será igual a la presión, que ya conocíamos, multiplicada por la superficie 2. Y de esa manera, el mecanismo en cada superficie estudiada nos permitiría de alguna manera encontrar esa fuerza. Por lo que acá tendríamos, por supuesto, nuestra base o relación directa entre los diferentes elementos de este mecanismo, que es lo que denominamos prensa hidráulica. Esta prensa hidráulica nos podría permitir hacer válida esta afirmación. F1 sobre C1 es igual a F2 sobre S2. Y esto es igual a constante para cada una de las superficies que uno pretendiera utilizar. Ahora bien, ¿por qué son determinantes las superficies S1 y S2? Por la sencilla razón que son superficies móviles. Entonces, por supuesto, también otro aspecto importante es que, claro, esta superficie, digamos, subiría un cierto valor. ¿Y cómo podríamos relacionarlo? Por una cuestión de geometría y volumetría, ¿no? El volumen que ascendería sería el mismo que el volumen de líquido desplazado. Con lo cual ahí tendríamos que empezar a pensar en otras relaciones geométricas donde lo que sí estaría siendo importante es la relación que hay y acá de nuevo la geometría pasa a ser determinante, ¿no? El volumen del cilindro, este sería un cilindro de superficie 1, esto sería de 1, y este sería el cilindro 2, donde conociendo S1, S2 y calculando el volumen 1, podríamos obtener lo que sube de 2, una nueva relación, ¿no? En la cual el volumen desalojado del líquido por la fuerza 1 es equivalente al volumen que fuerza la subida de la fuerza 2. Con lo cual, ahí tendríamos las dos relaciones vinculantes que existen en este mecanismo que es la prensa hidráulica. Así que bueno, una vez que les he contado todo esto, básicamente hemos preparado y puesto en marcha el dispositivo con algunas relaciones. Así que bueno, lo que haríamos sería en este momento ver si podemos tener la oportunidad de capturar esta pantallita como para que nos quede este mecanismo a nuestra disposición para futuras consultas. Así que bueno, vamos a dedicarnos a borrar ahora la introducción que hemos hecho, esta breve introducción que hemos realizado. Por supuesto, lo que voy a hacer ahora es, de alguna manera, desplazar un poquitito hacia abajo y esta breve introducción ponerla antes de lo que sería nuestro desarrollo de la actividad. Bueno, acá, fíjense, estuve jugando con algunas cositas, así que esto lo voy a mandar para alguna otra hojita para más abajo. Ahí vamos. Ahí estamos, fantástico. Y tendríamos nuestro punto de partida para trabajar con nuestra guía de actividades correspondiente a los, bueno, problema 7, problema 8,
problema 9, todas las actividades. Por supuesto, este mecanismo funciona básicamente igual y lo podemos generar con diferentes dispositivos. La práctica más común que tenemos para explicitar este tipo de procesos es justamente el de, por ejemplo, utilizar jeringas de diferentes dimensiones para subir o bajar pesos, y es un recurso valioso que nos permite, de alguna manera, realizar prácticas, realizar algún laboratorio, algún proyectito, siempre hay dando vueltas por allí que se puede apoyar en este tipo de recursos que son sencillos, fáciles de obtener y que seguramente nos permiten tener una buena comprensión de las características de estos fenómenos que estamos estudiando. Así que bueno, ahora vamos a meternos un poquitito, vamos a ir avanzando con un ejemplo. Antes de continuar con nuestra guía, esto lo voy a ir desplazando más hacia abajo y vamos a ir incorporando el problema que vamos a resolver en la clase de hoy, referido a justamente este tipo de problemas que estamos tratando, donde en nuestro ejemplo lo que les vamos a proponer es el ejemplito de las jeringas. Entonces, vamos a incorporar nuestro dibujito que lo había corrido y lo desplazado por allí. Lo hemos pegado por aquí, ahí estamos de nuevo. Vamos a ver si este gráfico nos ayuda. Dice, en el laboratorio de física se construye una pequeña prensa hidráulica empleando una jeringa de 1 mililitro de capacidad y otra de 20 mililitros, que miden 10 centímetros de largo y se conectan entre sí por medio de una manguerita. Por supuesto, la prensa hidráulica, es decir, las jeringas, tienen un líquido que es esto que está en color blanco y que incorpora no solo la jeringa, sino también los diferentes recursos que estamos poniendo en juego aquí, ¿no? A ver si se puede por ahí de alguna manera mejorar la disposición del recurso. Ahí lo que voy a hacer es volver a copiar y pegar por ahí. No, un segundo. No era eso que quería hacer yo, lo que quería hacer era que tampoco estoy intentando a ver si ahora me sale con lo que quería hacer, ahí está. Ya lo que hice fue marcar el colorcito del fluido para que se visualice mejor y no se pierda en la gráfica. Eso es lo que estaba intentando generar para que sea mejor. Que se contraste ese fluido respecto al fondo que no, de alguna manera por ahí no se estaba viendo. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Largo, entonces tenemos 20 mililitros volumen 1, entonces sabemos que, bueno, vamos a tener que empezar a realizar nuestra construcción de las relaciones. Así que, bueno, como primera medida, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a copiarnos desde nuestra guía de actividades anteriores. Como podrán ver, este recurso ya lo tenemos, así que, y vale, así que lo dejamos y vamos a tratar de detectar qué es lo que tenemos que estar informando. Acá me pone un poquito nervioso esto de que son los toques que uno va teniendo, ¿no? Con el paso de los años. Y tienen que ver con que bien ordenadito, bien prolijito.
Vamos a tratar de estudiar las relaciones para la solución de este problema, porque a fin de cuentas, este mecanismo que nosotros hemos detectado tiene que ver con la aplicación práctica y concreta en nuestra vida cotidiana de este gran recurso, la prensa hidráulica. Mecanismo que está mucho más difundido en nuestra vida cotidiana de lo que nos imaginamos. Así que bueno, en esta rutina vamos a tratar de detectar qué nos están pidiendo, es calcular la relación de fuerzas que transmite dicha prensa. Acá ya empezamos a tener problemas, porque, claro, esto que dice relación de fuerzas que transmite dicha prensa, que sería de alguna manera nuestra incógnita, es como un poco difícil de tratar de traducirlo. Entonces vamos a tratar de traducir lo que significa esto. A ver qué pasa, que ahí está, ahí llegó mi paleta de la barra de herramientas flotante. Vamos a darle un poquito de color a esta frase, que es clave. Calcular la relación de fuerzas que transmite dicha prensa. Cuando hablamos de relación, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, F.1 dividido F.2 igual, y esa sería nuestra incógnita. La verdad es que eso es lo que nos estaríamos proponiendo, preguntando, así que tendríamos que ponerlo de esta manera si nos salta el error. Pero también podríamos estar diciendo, y sería válido, F.2 dividido F.1, ¿cuánto da? ¿Cuáles relaciones sería? Y fundamentalmente, básicamente, podríamos decir que ambas relaciones nos están preguntando. ¿Por qué? Porque la realidad es que no está aclarado el concepto, no está aclarado. Entonces, bueno, nosotros lo que podríamos hacer es, y cualquiera de las dos respuestas serían válidas, vamos a tener dos resultados posibles en estas condiciones. Y vamos a tratar de evaluarlos, de analizarlos, como para tener una comprensión de esto mismo. Entonces, bueno, vamos por nuestros datos ahora. Tratemos de determinar cuáles son los datos que tenemos y disponemos. Y entonces encontraríamos, por supuesto, lo siguiente. Dice, 1 mililitro de capacidad es un volumen. Entonces, si la jeringa 1 tiene un volumen 1, el volumen 1 dijimos que vale 1 por mililitro. El volumen 2 decía que era de 20 mililitros. Impactante la diferencia de volúmenes, ¿no? De las dos jeringas. Pero valores reales e interesantes, ¿no? Entonces, la pregunta que dice, bueno, lo vamos a ver. ¿Qué otro dato tenemos? Miden 10 centímetros de largo y se conectan entre sí. O sea que la longitud, nuestra distancia, para utilizar la jerga de los dibujos que hemos estado, distancia punto 1, sabemos que es igual a 10 centímetros y que distancia 2 es igual a 10 centímetros. Con lo cual ya tenemos un par de datos. Ahí voy a corregir esa distancia. Vamos a poner una distancia minúscula. Ahí estamos. Con lo cual tendríamos, creo que, la totalidad de los datos que tendríamos por ahí. Ahora, bueno, viene nuestro momento crítico. Nuestras relaciones. La primera relación la tenemos. Fantástico. Tenemos otra relación, que es la siguiente. La relación que descubrimos que tiene que ver con los volúmenes. Entonces, yo sé que el volumen desalojado por una de las prensas es igual al volumen que gana espacio en el segundo pistón. Por lo que
una de las relaciones que tendríamos dando vuelta por allí sería una que diga algo así como volumen desplazado, ¿no? Superficie 1, estoy pensando cómo generarlo, superficie 1 por distancia 1, diríamos que sería nuestra relación, entonces superficie punto 1 multiplicado por distancia punto 1 sería igual a superficie 2 multiplicado por distancia 2. Volumen 1 desalojados, los dos volúmenes son iguales. ¿De acuerdo? Y ahí me quedaría mi segunda relación. Estas que son relaciones propias de la hidrostática. Entonces, ¿tenemos más datos? Bueno, yo no estaría viendo más datos, no estoy encontrando más relaciones hasta el momento, y de lo que habíamos estado revisando en los problemas anteriores. Bueno, fíjense, tendríamos un par de relaciones más por aquí que nos podrían ayudar, pero varias de estas relaciones son propias de, estas podríamos usar, y son bastante generales y nos pueden ayudar, así que las vamos a tener disponibles por acá. Acuérdense que uno va construyendo poco a poco su paleta de relaciones para que al final de la guía ya tengamos nuestro listado armado, sólido, como para poder enfrentar cualquier situación problemática de la guía. Entonces, en principio ya encontramos dos relaciones que tienen que ver con la hidrostática propiamente dicha y dos relaciones que pueden servirnos o no, que tienen que ver con características, con propiedades intrínsecas de la materia, el peso específico y la densidad, que suelen estar involucradas cuando trabajamos con varios materiales en las relaciones que existen entre los componentes de los problemas que tenemos que solucionar. Así que en algunas ocasiones nos vamos a ver en la necesidad de recurrir a ellas. Así que las vamos poniendo en nuestra paleta de recursos, de modo tal de tenerlos disponibles. Claramente en este caso, bueno, lo que tendríamos que buscar es alguna relación que me permita vincular y responder esta pregunta. Vamos a tratar de ver de responder la pregunta A. Entonces, fíjense que en principio yo diría, bueno, ¿cómo me las arreglo para establecer estas relaciones? Bueno, yo podría decir que conocemos S1 y conocemos S2, la verdad es que no, tendremos que calcularlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo nos las arreglamos para obtener las relaciones de superficie. Porque a fin de cuentas, como la presión es constante, fíjense que yo podría decir que si logro establecer una relación entre la superficie 1 y la superficie 2 que no conozco, puedo responder a la pregunta que me están haciendo, que es la relación de las fuerzas. ¿Por qué? Porque entre fuerza y superficie está la presión, que es la constante. Entonces, en 1, vamos, la idea es así, con 2 debo encontrar una relación de superficies y volumen, para luego encontrar la de las fuerzas. Encontrar mediante 1 la de las fuerzas. Y ahí sería básicamente la estrategia que tendríamos que llevar adelante, jugar con la ecuación 2 y con la ecuación 1, de modo tal que podamos disponer de... Claro, este texto no lo estaría usando correctamente. Un segundito. Vamos a ver si puedo pivotear este recurso. Ahí estamos.
Ahí estamos, fantástico. Ahí estaríamos con nuestra estrategia. En fin, nos queda poco margen de recorrido en nuestra hoja, como podrán ver. Vamos a ver si generamos un poquitito más de espacio. Esta es una de las cosas lindas que a mí por lo menos me gusta de este recurso que manejamos, que es el trabajar con capas, como si fuera AutoCAD, y de esa manera le pueden avisar a Tiziano que quedó en un rulo, que desconecte y vuelva a conectar, por favor. Bueno, está logrando entrar. Yo ya le di el permiso de ingreso y no está pudiendo ingresar. Quedó uniendo. Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer es buscarle la vueltita a nosotros acá, como para poder establecer esta resolución, a fin de cuentas, porque no es más que eso. No es más que eso. Buscar las relaciones. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, que teniendo volúmenes diferentes, yo sé que volumen es igual a S1, entonces acá me estaría faltando otra relación más, miren ustedes, que yo a priori la pensé como que integrábamos directamente en esa relación S1 desde 1, y la verdad es que me estaría faltando definir una que es general, bastante genérica, que es volumen es igual a superficie, punto I, y le vamos a poner un punto I acá también, volumen general, multiplicado por D punto I. Una relación bastante genérica, ahí nos estaría faltando esa relación. Así que bueno, en este esquemita, no, esta no, me falló ahí. Ahí tendríamos la, mala mía, Ahí estoy. Entonces, de alguna manera, estoy tratando de ordenar mis recursos. Entonces, claro, acá vamos a tratar de armar y arreglar un par de cosas. Pues con dos, tendríamos que ver, primero con tres, ¿no? Con tres encuentro la relación de S. Y luego, ahí quedaría un poquitito así, ¿no? Acá vamos a poner así, S sub I. No me acuerdo qué texto sea acá, pero bueno, listo. Sí, ya me acordé. Se me estaría complicando un poquitito esta estrategia, como verán. Entonces, veamos. Calculemos las superficies. Vamos a lo concreto. Y con esta expresión número 3, calculamos las superficies. Entonces, con 3, hallamos S.1 igual a B.1 dividido D.1, que para el caso va a ser D. Y esto mismo valdría para obtener
Acá vamos a poner, ya que estamos, el signo igual, me olvidé de poner, y ya tenemos nuestro resultado, que por supuesto no lo vamos a poner en metros cúbicos, que es la unidad estándar del volumen en el sistema internacional, sino que lo vamos a poner con un múltiplo. Este volumen, claro, acá tenemos que ponerlo en centímetros cuadrados, porque estamos calculando una superficie. Ahí está. Es más, vamos a tener que poner un dígito más para que tenga un poquito de ceros a la derecha. Ahí está, así. Y acá mismo vamos a ver de cambiar los subíndices. Vamos a poner un 2 por acá, un 2 por acá, y un signo igual por acá. Y acá de nuevo ponemos centímetros cuadrados. Y ahí tendríamos nuestros volúmenes, que acá por supuesto también vamos a... Ahí está. No me gustaría, vamos trabajando con el mismo grado de... Ahí, algo así, ¿no? Teniendo ese 1 y ese 2, fíjense que la verdad es que me di cuenta que caminábamos con 3 mejor que con 2 por ahí, porque de 1 y de 2, que son valores iguales, genera una relación directa entre ese 1 y ese 2. Entonces, yo básicamente lo que podría decir es que teniendo ese 1 y ese 2, disponible, podemos encontrar la relación entre la fuerza 1 y la fuerza 2 con la presión. Entonces, la presión es constante, por lo que de esta manera yo puedo decir que F1 sobre C1 va a ser igual a F2 sobre C2. Teniendo los valores de S, listo. Entonces vamos a generalizar esta expresión. Vamos a plantarnos acá, vamos diciendo que F punto I dividido S punto I es igual a constante, y entonces podríamos decir que F.1 dividido S.1 es igual, de nuevo, a F2 dividido S2. Y entonces no nos queda más que despejar la relación F1-F2 o F2-F1. Yo lo que voy a hacer es elegir la siguiente relación que dice, esto lo vamos a copiar, fíjense que esto es más que nada conceptual, ¿no? Y entonces voy a hacer así. Esto que tenemos por acá lo voy a pasar, vamos a pegarlo por acá en un cálculo auxiliar. Me falló. Esta sería la relación F1 es a F2 como S1 es a S2. Y de ahí podríamos sacar directamente que F1, este término que tenemos acá, es igual a este término que tenemos acá, y le vamos a pedir que nos dé el valor, que en nuestro caso sería bueno, me está dando un error porque puse 2 variables, ¿no? En el cálculo. Tendríamos que ponerlo, llamarlo de una manera. La relación, vamos a hacer así. Vamos a llamarlo... hay que poner un nombre completo, no podemos poner ese nombre a la variable. Así que a esto le vamos a poner que es igual a rela es esto, y entonces, claro, acá va en función del principio de, ahí tendríamos nuestra relación y ahí tenemos nuestro resultado, fundamentalmente.
Esta sería la relación 1. Así vamos a poner punto A, relación A. Y acá esta sería nuestra relación A. Y lo que tendríamos que hacer sería nuestra relación B, que sería permutándolas. Vamos a copiar y pegar esto tal cual. Lo pegamos por acá. Le ponemos nuestra letra B acá, que sería la otra opción, la otra variable. La otra posible solución. Vamos para atrás, que no me gustó lo que salió. Punto B. No, coma nuevo. Y ya lo tenemos. Solo que estoy disputando con las convenciones del software. Ahí está. Y acá tendríamos que arreglar y poner F2 sobre F1 y acá el B para tener la otra relación, que es lo que nos estaba pidiendo, que tenía su complejidad. Y tendríamos que poner acá, en esta relación, 2, 1, y ahí estaríamos. La relación sería 0,05 o 20. Esto por ahí podríamos intentar ver si lo podemos expresar como una fracción. Y ahí tendríamos los resultados 1 sobre 20 o 20. Y ahí tendríamos nuestra relación. Lo que nos están pidiendo es la solución de este problema tan, pero tan particular. Así que bueno, nuestra primera aproximación a la resolución lo hemos logrado. Tendríamos que ir agregando, acá fíjense que acá se me pudrió el rancho con algo, ¿no? Me entusiasmé en esta... Cuando subí. Es más, lo vamos a poner más acá. ¿Para qué? Para garantizarme un poquitito de espacio que no tengo. Ahí estaríamos. Y ahora sí, cómodo, me quedó el circuito completo. Esto creo que es 12. Ahí tendríamos que... Esto creo que es 14. Sí. Y ahí nos quedó el problemita prolijito, correctamente armadito, con nuestra solución. Nuestra guía de número 7 vamos a seguir demorándola un poquito más, así que nos vamos a trasladar a la segunda hoja. Y ahí tenemos nuestra variante, nuestro problema B. Vamos a hacer un buen análisis, en el que, claro, por supuesto, lo que vamos a hacer es usar, como no podía ser de otra manera, el otro dibujito que teníamos por allí dando vueltas, ¿no? Y vamos por nuestra estación de servicio con el típico problema de la estación. Está fallando algo. Tenemos una nueva situación de movimiento. Y ahí tendríamos nuestra situación a resolver. Nada del otro mundo, nada loco, pero que por ahí, ahora sí, nos ayudaría nuestro esquemita. Va a ser parecido al problema que estábamos resolviendo antes, previamente. Así que bueno, ahí estamos. Por ahí podemos subir un poquitín más también. ¿No nos afecta? Sí, nos afecta. Ahí estamos. Por supuesto, buscaremos
copiar y pegar toda esta solución. Ahí ajustaremos lo que no corresponda. Estas relaciones que son las preguntas no las tendríamos. Me estaría faltando, por supuesto, el que debo informar, que es lo que vamos a tratar de averiguar en este momento. Veamos. Dice, ¿cuál es la presión máxima? Y después hay dos preguntas, nuevamente. Otra vez el A y el B me estaría sirviendo, ¿no? Pregunta A. ¿Qué dice la pregunta A? Vamos a tratar de ver cuál es la pregunta A. Entonces vamos a hacer así. De alguna manera, ese texto, vamos a darle un colorcito rojo, tendría que ver con A. Me da la sensación, ¿no? Y es más intenso. El B sería esta que está acá. Me da la sensación. Así que fíjense que lo que hice fue destacar las preguntas. Entonces dice, presión máxima, P punto max. Vamos a tener un problema con el acento, seguramente vamos a meter la pata en algún momento, nos va a estar faltando el acento en alguna de las... ¿Y cuál sería la presión que suministra la bomba para mantener en equilibrio un auto? Entonces la presión punto 1200 sería la otra pregunta. Que sería el kilogramo, el peso del auto, ¿no? En kilogramos fuerza. Ahí tendríamos las dos preguntas que estaríamos teniendo que contestar. Veamos cuáles son los valores, ¿no? Entonces, estos valores me da la sensación que no los estaríamos necesitando. Veamos qué datos tenemos. Estamos en una estación de servicio. El sector de lavado de chasis puede levantar autos de hasta 2.000 kilogramos de pesos. 2.000 kilogramos de peso sería la carga máxima. Entonces, Fmax sería igual a 2.000 por kilopondio. Acuérdense que los kilogramos fuerza también se los conoce como kilopondios. Tenemos otra fuerza, que es la que responde a SF 1200, ¿no? F punto 1200, que vale, por supuesto, 1200 kilopondios. ¿Qué otro dato tenemos? Diámetro del pistón. Pongamos la letra de diámetro. 30 por centímetros sería ese diámetro. Y bueno, nos estarían faltando algunas relaciones geométricas. Así que seguiremos poniendo más expresiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos estaría faltando? El volumen, si la superficie es la base es una circunferencia, pi por radio al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Me estaría faltando. Porque con este diámetro tengo que calcular la superficie. Así que vamos a poner nuestra ecuación número 4 por acá. Que va a ser superficie.i igual a pi por diámetro
elevado al cuadrado dividido 4. Ahí andaríamos con una de las relaciones de la geometría. ¿Qué otra relación tendríamos? Una relación, por si alguno no la tiene clara, es la número 5, que podríamos decir que dice así. Esto vamos a hacer así, esto voy a copiar y pegar. Vamos por la 5, así que acá vamos a poner el número 6 y acá vamos a poner el número 7. La relación que me estaría faltando es decir que el diámetro es igual a 2 por el radio. Eso por si alguno no la tiene presente, la vamos a también poner por aquí. ¿Qué más tendríamos por acá? ¿Alguna otra relación? No se me están ocurriendo más relaciones. Por lo que veamos qué podemos hacer, cómo hacemos para contestar. Yo tengo en la ecuación 1, bueno, tenemos que armar nuestra estrategia, ¿no? Por supuesto. Esta resolución no cuenta, así que ahí tendríamos liberado nuestro espacio. Y acá tendríamos que este texto también eliminarlo. Vamos a insertar la región de texto. ¿Cómo sería mi estrategia? Yo diría, no sé, se me ocurre a mí, por ejemplo, primero calcular la superficie, porque, digamos, yo necesito saber, tengo la fuerza, 1200 y 2000, para sacar la presión, y necesito la superficie. Con lo cual, si calculo entonces con 4 encuentro la superficie y luego con la 1 busco la fuerza. No, la fuerza no, la presión. Para F1 y F1 y F max. Creo que es así, ¿no? Eso creo que sería nuestra estrategia, pasaría por allí, me parece a mí. Ahí tendríamos que, bueno, ahí voy a empezar a pintar de naranjita lo que corresponde para no perderme. Acá tengo una paleta más sofisticada. Así que no tengo un naranja un poquito más intenso, no. Esto me pasa por trabajar con paletas distintas. Así que voy a hacer lo siguiente. Esto voy a no hacerlo así. Voy a poner el negro acá y acá con la paleta ahí. Vuelvo sobre la marcha. Dispuse de algunos recursitos diferentes. Y lo tendríamos prácticamente nuestro enunciado armadito y nuestra estrategia. Entonces, con 4 calculamos la superficie. Entonces, ya de movida lo copio, porque lo tengo como dato, ¿no? Entonces, esto lo tenemos por acá. Lo asignamos a la superficie S, le vamos a poner S. Directamente creo que no hace falta mucho más, pues es una sola la que necesitamos. Y veamos cuánto nos da en centímetros al cuadrado. Ahí tenemos. Nuestra superficie sería
706.86 centímetros cuadrados, interesante, superficie, y nuestra presión van a depender de las fuerzas. Entonces, nuestra ecuación, esta sería nuestra ecuación número 4, que la utilizamos para el cálculo, y luego, con la ecuación número 1, genérica, vamos a tener dos pasos a resolver. Donde tendríamos nuestra F, ¿cómo era que llamábamos? F1 creo que era, F1200, ahí iría así, F1200, ahí nos daría un resultado, y esta misma ecuación, nuestro segundo cálculo, en el que pondríamos F máxima, ¿no? Y ahí lo tendríamos, y tendríamos los resultados en pascales. Los pascales no me copan mucho porque son una unidad muy pequeña y entonces nos dan magnitudes, números muy importantes. Así que podemos poner hectopascales, podemos poner megapascales, podemos ver qué nos piden. Aquí en nuestro caso no nos estaban habilitando, diciendo qué tipo de unidad de referencia teníamos. Así que tal vez me parezca pertinente poner, por ejemplo, podríamos ponerlo en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, o en su defecto, lo que yo voy a elegir en esta ocasión es megapascales. A ver qué nos da. 0,17 megapascales. Por ahí un número más razonable sería hectopascales, que serían valores que uno tiene con la H, ahí está, hectopascales. No me está tomando el hectopascal como unidad. El hecto, entonces vamos a tener que definirlo como dato primero, ¿no? A ver, vamos a hacer así. Hectopascales igual a 100 por pascales. Definida la variable, acá vamos a hacer así. Hectopascales. Y ahí tendríamos 1664 hectopascales, es un número razonable. Y entonces fíjense cómo fui jugando, y acá tendríamos esta sería P.1200, y esta que teníamos acá sería punto P máximo. Y por supuesto, acá por supuesto vamos a reemplazar esta unidad por hectopascales, y por supuesto me quedaría por expresarlo en kilogramos sobre centímetros cuadrados, porque la verdad que no me cuesta demasiado, y entonces le ponemos acá kilopondios dividido centímetros elevado al cuadrado, que sería el valor nativo en realidad que nos estaría dando. ¿Por qué motivo? Porque nosotros trabajando con kilopondios dividiendo por centímetros cuadrados me daría este número, este resultado, y además le vamos a poner acá 3 dígitos. Así que vamos a pedirle que los ceros a la derecha los reconozca, y acá me estaría faltando poner nuevamente esto por aquí para mostrar el resultado, y esta vez me voy a copiar el resultado de acá. Fíjense qué lindo que es esto para este tipo de software, es el placer de la ingeniería. Todos los altos mayores de obra deberían saber utilizar este software, ¿no?, de cálculo. Realmente les simplifica bastante la vida. Y ahí tendríamos nuestros resultados de esta. Ahí está. Ahí estaría nuestro resultado de nuestro problemita, tal como nos fue solicitado. Así que bueno, yo creo que hemos resuelto bastante bien nuestro problemita del día de hoy. Son 8:30, tenemos tiempo como para continuar trabajando, así que, claro, el próximo tema teórico que tendríamos que desarrollar ahora sería presión hidrostática. Presión hidrostática es un tema delicado en el sentido de que a priori, así que vamos trabajando un poquitito, fíjense que lo que estuvimos trabajando fue
principio de Pascal y prensa hidráulica, le dimos el marco teórico, hicimos algún ejemplo de desarrollo. Antes de continuar con nuestra guía, por supuesto que tendríamos por acá abajo, lo que vamos a hacer es desplegar lo que sería el concepto de prensa hidráulica. Así que continuamos bajando por aquí. Ahí estaría. Esta es otra cosa. Y vamos a trabajar, tratar de representar. Vamos a ver cómo me las arreglo para representar el concepto de presión hidrostática, porque es un concepto clave. Ya vimos prensa hidráulica, así que ahora vamos a ver esto qué texto tenía. Dubái 12 será. Parece que es Dubái 12. Así que bueno, vamos a tratar de meternos con presión hidrostática. No quedó muy parecido a esto. Da la sensación de que este Dubái es Dubái 14 y no 12. Ahora sí me gusta más. Bien, nuestro próximo tema, presión hidrostática. Y para eso, cuando hablamos de presión hidrostática, acá vamos a tener que ponerme a dibujar, trabajar un poquitito el tema y tratar de entender de qué se trata. Así que bueno, voy a aprovechar y voy a tomarme algunos recursos. Primero voy a fijarme si tengo disponible alguna variante más entre los dispositivos que uno tiene por aquí para tratar de explicar las cosas, ¿no? Así que bueno, voy a ir armándome y voy a tratar de dibujarles la situación. Entonces, veamos. Imaginemos que tenemos un contenedor de líquido. Ese contenedor de líquido, por supuesto, tiene un fluido en su interior, así que vamos a elegir un fluido colorcito celeste y vamos a completarlo. Ahí está, hemos completado nuestro líquido. Entonces, podríamos hacer lo siguiente también. Podríamos enmarcarlo, ahí se lío, así que vamos a deshacer. Básicamente esa sería la situación, donde tenemos un trazo más grueso porque es un corte, el trazo más fino pues tenemos en vista la superficie del valor superior, y tendríamos la siguiente situación. Vamos a ver acá vamos a hacer un loguito que significa la presión. No me quedó lindo. Lo voy a deshacer, o sea, a mano alzada. Ahí empezamos a dibujar a mano alzada. Vamos a ver. Vamos a hacer así. Esa es la presión, y tendríamos una presión atmosférica, que vamos a pensar que pesa 0 atmósfera para hacer las cosas más fáciles. ¿Eso qué significa? Que la columna de aire que hay por encima no pesa nada, no hay aire. Y entonces vamos a tratar de fijar y ubicar un punto. Vamos a elegir un punto por acá. Y vamos a ver cuál es la presión en ese punto A. Ahí tendríamos nuestro punto A. Ese punto A tiene en su parte superior
una columna de agua que vamos a representar ahí, de esta manera. Esta columna de agua tiene un cierto peso. La distancia que tenemos sería esta que estaría por acá. ¿No? Y valdría una distancia h. Ahí podríamos pensarlo de esta manera. Y entonces tendríamos nuestro cuadro de situación, podríamos pensar, decir, bueno, acá tenemos un líquido. El líquido tiene una densidad, ya es un peso específico. Entonces, ¿sí? Bueno, esa es la última, bueno, un poquito más. Ahí. Tenemos nuestro peso específico del líquido, por ahí podríamos darle un poquito más de dinámica a nuestra letra del peso específico, ρ. Ahí estamos. ¿Y qué ocurre? Bueno, trataríamos de analizar un poquitito qué pasa con mi columna de agua, ¿no? Entonces voy a tratar de representarla, espero que me salga bien. Mi columna de agua sería algo así, ¿no? Digamos que podríamos pensarlo como algo de estas características. Pero será posible que se me corra justo la mano, me tiembla el pulso en el momento crítico. Y tendríamos nuestra base. De esta manera. Ahí estaríamos. Ese sería el volumen del líquido que está por encima de, es más, vamos a hacer, esto no voy a hacer así, voy a hacerlo así. Podríamos pensarlo de esta manera, ¿no? Para ver un detalle, expandiéndolo, sacándolo hacia afuera, de modo tal que, ¿cuánto pesaría esta figura que estoy proponiendo acá? Tendríamos el peso, el volumen este tiene un peso, entonces vamos a ver la fuerza, esto tendríamos básicamente una, vamos a hacer así, esto tendría un peso, una fuerza que ejerce, ahí va, más pequeñita, sí, esa fuerza, ¿cuánto valdría? Esa fuerza F valdría, entonces la fuerza F sería igual. ¿A qué valdría F? A volumen por peso específico. Entonces, peso específico del líquido multiplicado por el volumen. Este volumen tendría una superficie y dijimos que tenía la altura por acá, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a aprovechar y definir esa altura y esa superficie. Entonces, nuevamente, yo lo que tendría sería que mi peso específico sería, mi fuerza sería el peso del líquido multiplicado por la superficie multiplicado por la altura, que sería el volumen.
Ahora, esto es lo que sería para la fuerza. La pregunta es, ¿y la presión cuánto vale? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, digamos, yo tengo en este punto X, en este punto, yo tengo una burbuja, a fin de cuentas, ¿no? Si pensamos un poquitito, mi punto A sería una burbuja de estas características. Tendríamos la burbuja con, digamos, ahí lo erré con esto, algo de este estilo, a ver si me siguen, ¿no? Entonces, en este caso, esta sería la superficie, como les contaba, este sería el punto A, que estaría ahí. Y esto sería la superficie 1 también, porque arriba esa columna está apoyada sobre esta superficie que tendríamos por acá. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo tuviera que definir la presión, sería fuerza sobre superficie. Y entonces fíjense que si tomamos, en este caso la superficie 1, reemplazamos, ¿qué me va a quedar? Que el peso del líquido multiplicado por S, multiplicado por H, dividido S, queda lo que sería lo que llamamos expresión o presión hidrostática, que es la presión en un punto cualquiera que depende directamente de que la presión en un punto, en este caso A, genérico, va a ser igual al peso específico del líquido multiplicado por la profundidad del punto. Y este H, vamos a poner un puntito por acá, para que no haya confusiones. Y ahí tendríamos nuestro problema resuelto, donde quedaría nuestra ecuación general de la presión hidrostática. Por supuesto, lo que vamos a hacer ahora es, como no puede ser de otra manera, ya que hicimos el planteo y el análisis, agarrar y capturar nuestra imagen. ¿Para qué? Para sumarla a nuestros apuntes del año que viene y tener una versión colorida de lo que fue este desarrollo que pusimos en marcha en esta ocasión. Así que bueno, por allí lo que voy a aprovechar es a pegar esto, este dibujito de la verdad que estuvo bastante interesante, me permitió desplegarlo, por supuesto lo que vamos a hacer es nuestro despliegue de la relación que teníamos por acá, lo vamos a poner por acá chiquitito, ahí tendríamos nuestro machete y nuestra próxima gran ecuación, con lo cual, para poder resolver problemas, claramente lo que tenemos es una nueva relación para utilizar. Así que bueno, como podrán ver, vamos generando, vamos fabricando en todo momento nuevos elementos que nos permiten ir armándonos de un stock de relaciones que nos permite cómoda y tranquilamente resolver nuestra situación, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de dificultad. Esta columna de agua que teníamos ahí nos permitió calcular y definir nuestra nueva relación. La relación que existe en un punto, es decir, cuánto vale en un punto la presión. Y ahora para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, si tenemos un punto, tenemos que analizar la diferencia entre dos puntos, que en este caso sería lo mismo. Fíjense que no hay mucha diferencia. Si yo analizo en esta expresión que tengo por acá, la voy a agrandar un poquito para verla mejor, entre dos puntos, en realidad acá también lo estoy haciendo entre dos puntos, es la distancia entre los puntos, porque fíjense que en este caso la presión C es 0. Imaginemos lo siguiente, no les digo presión 0, les digo la presión es de una atmósfera. ¿Cuánto valdría la presión en el punto A? La presión hidrostática, A, que es la que está expresada en esta relación, más la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, la presión en el punto A sería siempre la carga de las columnas que hay por encima. Y si fuera entre dos puntos, entre un punto A y un punto B, es una diferencia de presión. Con lo cual, la generalización nos quedaría de la siguiente manera. Si yo hiciera este mismo dibujo, lo voy a ver cómo lo capturo, ¿no?
estoy pensando cómo armarlo. Voy a afanarme una imagen de nuestro apunte teórico directamente, como para trabajar más rápido. Entonces, imaginemos esta situación en la que tenemos una diferencia entre dos puntos. Bueno, imaginemos que el líquido es el mismo, que la sustancia es la misma, y acá directamente la relación sería la delta de presión, delta P, sería igual a qué cosa. Si el peso específico de la sustancia es la misma, tendríamos el peso específico de la sustancia, vamos a ver si encontramos el peso específico, multiplicado por la diferencia de altura directamente, delta H. Entonces, pondríamos nuestro paréntesis por acá y tendríamos que poner H punto A menos H punto B. H punto A, vamos a poner con minúscula el H. H punto A menos H punto B. Y ahí teníamos nuestra relación para dos puntos. Básicamente pensando la presión igual, esto es la presión al ser, digamos, la presión atmosférica, por supuesto, la estamos asumiendo igual a 0 por ATM, ¿no? Y nos estaría quedando nuestra expresión general. Tranquilamente acá podemos achicar esto un poquitito porque la verdad que si bien es grande, y acá nos quedaría nuestro segundo caso, y tendríamos nuestra estructura de relaciones. Por supuesto acá podríamos escribirla, ¿no? Y poner que la presión punto A es igual a el peso específico del líquido, nuevamente, ρ punto líquido multiplicado por H punto A en el primer caso, ¿no? Y entonces esto le vamos a dar un mayor tamaño. Ahí quedaría nuestra relación final. Y acá tendríamos la otra relación que también le vamos a dar un tamaño importante para que nos queden las dos expresiones a la vista. Esto sería, hay que poner un título, por supuesto. Este título sería diferencia de presión entre dos puntos. Entonces vamos a poner acá diferencia de presión entre dos puntos en un contenedor con líquido. Y ahí nos quedaría aclarado esto, y bueno, tal vez tendría que haberlo puesto con mayúscula para que nos quede toda la letra estándar. Así que vamos de nuevo. Diferencia de presión entre dos puntos en un contenedor con líquido. Y ahí estaríamos eliminando ahora y ahí nos queda nuestro título, nuestra relación y nuestro horario. Hemos cumplido nuestro horario, así que nos quedaría arrancar la clase que viene con vasos comunicantes, paradoja hidrostática y principio de Arquímedes. Y con eso desplegamos la totalidad de la teoría y ya estamos en condiciones de trabajar en la guía y dar por finalizado este capítulo de la hidrostática. Así que prácticamente hoy es jueves, así que el próximo jueves ya estamos cerrando prácticamente este capítulo que sería la hidrostática. Así que bueno, lo que les propongo es lo siguiente: con estos contenidos trabajen y preparen fundamentalmente, fíjense, este paquete de relaciones, incorporemos los valores las fórmulas que estarían faltando, y de esa manera comenzamos a trabajar ya en la resolución de la guía, que tenemos material más que suficiente como para
avanzar bastante y la próxima clase ya poder centrarnos y no dejar que se escape la materia. Que mientras no se escapa es una pavada. Ahora, cuando se escapa y se acumulan ladrillos y ladrillos de contenido, se nos cae la pared encima y nos aplasta. Entonces, yo lo que les propongo es, simple y tranquilamente, dedicarnos estos días que nos quedan a hacer un par de problemitas, ir manteniendo nuestra guía de actividades al día y reencontrarnos el día lunes en nuestro horario habitual para cerrar los temas que les comenté. Bueno, dudas y consultas los abrimos y por supuesto nos estamos despidiendo hasta nuestra próxima clase de física. Chao.